Eres Upper. ¿Nos puedes platicar de tu síndrome? Es un síndrome genético. Lo que pasa es que estas suturas del cráneo, que son cartílago, se fusionan antes de tiempo, lo que hace que el cerebro no pueda crecer ni desarrollarse adecuadamente. El cráneo está dividido en placas, el cráneo de un bebé. Cuando el cerebro va creciendo, crece más rápido que el hueso y el cráneo se va acomodando hasta que se fusiona más o menos entre el año y los 2 años de edad y ya queda el cráneo adulto. Hablamos de discapacidad y neurodivergencia. Hay muchísimas discapacidades y muchísimos síndromes. ¿Qué hay detrás de las enfermedades raras? ¿Qué es un síndrome? ¿Cómo entramos a la neurodivergencia? Sin embargo, hoy tenemos a una persona perfectamente apta. Bienvenidos a Vidas Atípicas. Lía, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida a Vidas Atípicas. Gracias, qué gusto por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo también estoy muy contenta de tenerte aquí, Lía. Platícanos, eres Upper. ¿Nos puedes platicar de tu síndrome? Claro que sí, es un síndrome genético. Es causado por una variante en el gen FGFR2. Este se encuentra en el cromosoma 10. Y pues se va a caracterizar por dos cosas, en palabras simples. Craneosinostosis es la fusión de los huesos del cráneo en los bebés. Cuando un bebé nace, pues normalmente vemos que tiene las molleritas o las fontanelas, como se llaman, y esto es porque el cráneo está dividido en placas, el cráneo de un bebé. Esto se hace para que cuando vaya a pasar por el canal de parto se pueda acomodar el cráneo y pueda pasar más fácilmente, y también cumple una función muy importante. Cuando el cerebro va creciendo, crece más rápido que el hueso. Entonces, esto permite que el cerebro crezca a su ritmo y el cráneo se va acomodando hasta que se fusiona más o menos entre el año y los 2 años de edad y ya queda el cráneo adulto. En este caso, en la craneosinostosis, lo que pasa es que estas suturas del cráneo, que son cartílago, se fusionan antes de tiempo, lo que hace que el cerebro no pueda crecer ni desarrollarse adecuadamente. Y esta craneosinostosis, pues puede ser aislada, solo aparecer así, sin otra asociación con otra característica, o puede ser parte justamente de un síndrome. En mi caso, en el Upper, la asociación más característica es con sindactilia, que es la unión de los dedos de las manos y de los pies de forma compleja. Esto quiere decir que, pues, no nada más es la mano fusionada con piel, sino con hueso, por lo que existe malformación de hueso y pues nuestras manos y nuestros pies siempre van a ser diferentes. Existen otras complicaciones del síndrome, por ejemplo, alteraciones en la audición, en la visión, en la deglución, en el habla, en la respiración y en alguna movilidad de otras articulaciones, principalmente de las extremidades superiores. Sin embargo, pues con el tratamiento correcto y la estimulación correcta, pues podemos integrarnos en la sociedad y es por eso que estoy aquí, porque realmente aunque nuestra apariencia se ve diferente, el chiste de mi activismo es demostrar que podemos ser parte de una sociedad y podemos contribuir activamente a ella. ¿Qué tan frecuente es el síndrome de Upper? Se cree que, o bueno, se considera que tiene una incidencia de 1 en 160,000 a 200,000 nacidos vivos, lo que es bastante raro. Y lo que se considera una enfermedad rara. Y pues en México tengo un registro yo de 150 personas. Faltan, yo ya tengo un registro. Faltan personas por agregar, pero pues tengo yo creo que a la mayoría. Muy bien. De toda la explicación que nos acabas de dar, platícame, ¿es una enfermedad o es una condición? Ahorita mencionaste enfermedad. Sí. Hay dos términos aquí. En tema médico, frío, si lo queremos ver así, pues sí se podría considerar una enfermedad. La sociedad y el tema pues de inclusión lo hace ver o lo califica como una condición, porque normalmente enfermedad vemos algo que se pueda curar o algo que se pueda arreglar, como una gripa, ¿no? Te tomas paracetamol y se cura en 5 días. En este caso, pues no se puede curar, es una condición de vida y la idea es aprender a vivir con ella.
Entonces, pues en términos correctos no está mal decir la enfermedad, pero pues es una condición que te va a impactar toda la vida. Como cualquier condición, enfermedad o discapacidad, pues se van enfrentando ciertas cosas durante la vida. ¿Tú qué has tenido que pasar con esta condición, con este síndrome, Lía? Pues nuestro tratamiento son cirugías. Ok. La primera cirugía se tiene que realizar sí o sí antes del año de edad y es para abrir el cráneo. Es la primera, puede ser con Idealmente la que primera. inicias. Sí, Ok. sí. Yo tuve, en lo personal, hernias inguinales, que no tenía nada que ver con el síndrome, pero fue mi inducción al quirófano porque esa fue mi cirugía a los 3 meses. Fue la primera. Fue la primera. Hernia inguinal. Ajá. Y dicen que es porque el bebé llora mucho. ¿Será cierto esto? Al contrario, por el dolor que causan, llora el bebé y se botan las hernias. Pero no, mitos. Realmente pues es una formación pues incompleta de los músculos abdominales por el desarrollo. Realmente pues el desarrollo del bebé no siempre va a ser lineal, entonces pueden aparecer ciertos aspectos o ciertas características en los bebés que nos pueden predisponer a esto. Pero que yo sepa no está relacionado como tal al síndrome, sino fue a lo mejor por mi prematurez, que vamos a hablar más adelante de por qué fui prematura, pero pues yo creo que sí por eso. Y la segunda ya fue la del cráneo, que remodelan el cráneo, abren una herida de oreja a oreja como diadema y remodelan el cráneo para permitir justo que el cerebro crezca y se desarrolle. Porque ¿cuánto aprende un bebé de recién nacido a 2, 3 años? Que es la etapa del famoso neurodesarrollo. Entonces, lo que se intenta, pues, es permitir que ese cerebro que está creciendo y aprendiendo se desarrolle sin presión del cerebro. Ahora, aquí hay una característica muy importante. Si ustedes buscan síndrome de Apert en internet, lo primero, antes de todo lo que les dije, va a decir discapacidad intelectual. Realmente sí puede haber, pero mucho se da justo porque no se da esta cirugía de manera adecuada, porque no se da tiempo, porque los médicos no la conocen la condición, porque no se refiere al bebé a tiempo y esto hace que pues el neurodesarrollo no se dé adecuadamente y genere una discapacidad intelectual. Sin embargo, el síndrome no tiene ninguna alteración cerebral que pueda predisponer a esta discapacidad intelectual en la mayoría de los casos. Oye, qué interesante, porque fíjate que siempre hablamos de la ignorancia y de la falta de médicos para ciertas condiciones o enfermedades. Y aquí qué importante es lo que nos acabas de platicar, porque realmente necesitamos médicos capacitados en este síndrome para poder darle calidad de vida a los niños que están haciendo así. Mira, en medicina hay algo muy complejo. Nosotros en medicina aprendemos por lo más frecuente y el síndrome de Apert no es frecuente. Bueno, es que en contexto tengo que decir que eres extraordinaria platicándonos todo respecto a la condición o a la enfermedad, porque eres una extraordinaria médico. Sí, pues soy residente de primer año de la especialidad en genética en el hospital que justamente me operaron. Entonces, pues creo que se cerró el círculo, me operaron, mejoraron mi neurodesarrollo, mejoraron mi plasticidad neuronal y pues ahora puedo devolverle a ese hospital un poco de lo que yo di, no como cirujana, pero pues de la parte clínica y sobre todo empática, porque justo aquí hay algo muy interesante. Los genetistas son los médicos que son los expertos en condiciones genéticas, evidentemente. En México se aceptan cada año 40 médicos genetistas. ¿Únicamente 40? 40. En comparación, por ejemplo, con 3,000 ginecólogos. 2,000 pediatras. Muy poco. Muy poco. Entonces, realmente es una especialidad que somos pocos, que nada más se concentra en los hospitales grandes. Y fuera de ahí, pues sí, hay médicos que sí conocen este tipo de condiciones, pero no a esa medida, no a saber justo lo que yo te estoy contando. ¿Sabes, Lía, cuáles son los primeros registros de los primeros casos de Apert? En el mundo
descubrió en los 1800, pero no fue hasta 1906 que el médico francés Eugene Appert, que justo era pediatra y justo estaba en su residencia, como yo ahorita, pero él era pediatra, descubrió casos con las características similares y por eso le puso el término médico que se llama acrocefalosindactilia, que es cabeza acro, que significa punta o torre, porque nuestra cabeza crece hacia arriba. Punta. Ajá. Cefalo, cabeza, y sindactilia, pues unión de los dedos de las manos y de los pies. Ese es el término médico de la condición. Y ya después, pues, como él lo descubrió, le pusieron síndrome de Appert. Muy bien, Lía. Y después de esa cirugía que pasaste de hernia y después a la del cerebro, ¿has pasado por más cirugías 19. en total? Sí. También, por ejemplo, las manitas, yo tuve la sindactilia más compleja. En el síndrome de Appert existen 3 tipos de sindactilia. La tipo 1 es que solo con piel estén fusionados del segundo al cuarto dedo, o sea, el pulgar queda libre. Que es cuando la piel no se desarrolló bien el dedo y está la pielecita. Y se llaman manos en manopla. Ok. Porque parece como un guantecito, ¿no? De manopla. La segunda es que el pulgar esté fusionado con todos los deditos, pero aún así solo sea piel la que la cubre. Y la tercera, que es la más compleja, es la que yo tuve y es cuando todos estén juntos y también se fusiona el hueso. Entonces, esto hace que todos los dedos no se puedan separar, por eso tengo 4 dedos en cada mano. Pero las cirugías pues son complejas porque se tienen que separar. Depende ya del cirujano. Por ejemplo, a mí me separaron primero los pulgares, los 2 pulgares, después uno de los dedos meñiques porque el otro ya lo tenía separado, y después los de en medio para generar los 4. Pero cada cirujano es distinto. Hay unos que deciden dedo por dedo, otros todo al mismo tiempo. Ya eso va dependiendo de la experiencia del cirujano. Y también del conocimiento, sí. porque... Y es muy complejo porque también, aparte de hueso y piel, está el término vascular. Comparten vasos sanguíneos en los dedos. Entonces, si el cirujano separa o no da el aporte sanguíneo suficiente a cada dedo, pues el dedo se pierde. Entonces, tienen que tener cuidado para darle a cada dedo pues sus nutrientes correctos y pues permitir que todos los dedos pues tengan la funcionalidad mejor posible. ¿Y cuál es la especialidad del médico que hace estas operaciones? Cirugía plástica pediátrica. Ok. Y de los años 1800, que fueron los primeros casos de Appert, a los años 2000, que eres donde tú vienes a este plano a existir, ¿ves que hay un gran crecimiento dentro del síndrome? Tú, ahorita que estás estudiando medicinas, ¿crees que realmente ha habido los avances necesarios para el síndrome de Appert? Sí, yo creo que en tema quirúrgico sí. Okay. Porque, pues justo, ¿no? A lo mejor antes no se separaban los deditos. Muchos de los que ahorita tengo, por ejemplo, registros de los que son grandes, 40, 50 años que ahorita tienen, pues no tienen separados los deditos. Pero, pues ya poco a poco, esta parte, pues se ha ido compartiendo el conocimiento de, pues tanto del cráneo como de los deditos. ¿Y ahorita a esa edad se podría hacer la cirugía? ¿Se podría mejorar la calidad de vida del paciente a esa edad o tiene que ser en una edad temprana? Esto me encanta porque es algo mágico. En el cerebro, todas las personas tenemos distintas regiones para mover cada parte de nuestro cuerpo. Es como un mapa el cerebro donde te dice, pues en esta región se va a producir el movimiento de la mano, de este dedo, del otro dedo, de los hombros, de los codos, de las piernas. En nuestro caso, nacemos con la región que mueve cada dedo también en el cerebro fusionada. Nuestro cerebro registra que que no tenemos dedos, porque pues sí, no tenemos dedos. Entonces, al ir separando dedo por dedo y al ir estimulando el desarrollo de un bebé, el cerebro va aprendiendo y se ha visto en estudios que esas regiones se van separando para aprender a mover dedo por dedo a la movilidad máxima que se pueda lograr. Le está dando la señal al cerebro
para que el cerebro lo registre y haga la función de que cada dedo tenga su movilidad y su funcionalidad. Exacto. Okay. Obviamente, la plasticidad neuronal, que es parte del neurodesarrollo, se da en los niños de 0 a 5 años. Más, o sea, el clímax de este desarrollo. Después de eso, sí se puede modificar, y sí ha habido estudios en adultos que se separan los dedos y que sí se modifica, pero pues se requiere más terapia, se requiere más voluntad. A lo mejor en un niño pues lo puedes convencer jugando, lo puedes convencer, pues tienen más resiliencia y menos, pues menos miedo, a lo mejor son más fáciles de manipular en este caso. Y en un adulto, pues que ya aprendió y ya se adaptó su vida como estaba, pues ya modificarlo, más el cerebro que ya no se modifica tan fácil, pues ya es más complicado. No es imposible, pero muchos de los adultos desean mejor quedarse así porque se adaptan. Realmente el cerebro es maravilloso y se adaptan. O sea, entonces, pues sí se podría, pero prefieren ellos quedarse así. Y a las personas que no han tenido la oportunidad de esta cirugía, ¿en algún momento tú que has platicado con ellos, les hubiera gustado tener la oportunidad? ¿O como ya aprendieron a vivir así como que...? Mira, yo creo que en tema funcionalidad nosotros no conocemos otra manera. Entonces, realmente la vida te obliga a adaptarte. Y obviamente entre más mundo tengas, pues más te vas adaptando. Hay algunos que pues a lo mejor no tienen la oportunidad de salir a la calle, de ejercer algo, y pues no se adaptan, o se adaptan menos, o se adaptan en su casa. Habrá algunos que sí tengan la necesidad, o que sí tengan el interés, o que sí tengan el apoyo, y pues se adaptan a su labor que tengan que realizar. Yo creo que en tema separación de dedos es más que nada, o al menos lo que yo he vivido y lo que yo he preguntado, por el tema social, porque al fin y al cabo pues son manos distintas. Y muchas veces creo que nos enseñan la discapacidad, porque así es lo común, no porque esté mal, como alguien, por ejemplo, en silla de ruedas, o a lo mejor alguien que no ve, que no oye, que no tiene una capacidad. Eso se llama discapacidad. Sí. Pero nadie te dice que también una discapacidad se puede ver con algo diferente, físicamente. Entonces, pues la verdad nuestra apariencia es compleja. Para quien lo ve por primera vez, no es fácil, y yo creo que pues para mí es lo más difícil que nos enfrentamos. Que la gente nos vea más allá de nuestra apariencia física y que crea que podemos adaptarnos al mundo y encajar en el mundo. Así es, Lea. Siempre vemos los pictogramas, las imágenes que vemos la silla de ruedas, ¿no? Ajá. Y yo como activista por las personas con discapacidad, en pro de las personas con discapacidad, yo estoy en contra de eso, porque hay más allá de una silla de ruedas, de unas muletas. Existen las prótesis, existen las neurodivergencias que también hacen discapacitado al ser humano, claro, que lo vive. Entonces tienes toda la razón del mundo. Hay más allá. ¿Y cómo fue tu vida de niña con el síndrome? ¿Cómo interactuabas con los chiquitos? ¿Cómo fue tu vida de niña? Mira, yo crecí, bueno, spoiler. Mi pediatra, bueno, no se conocía, o sea, no se sabía, por ejemplo, el tema de la plasticidad, no se sabía hasta dónde se podía llegar, no se sabía mucho. Se podría decir que contigo aprendieron. Sí, fuiste como que la pionera de la en México. Sí, obviamente había más grandes que yo, pero yo creo que yo fui de las primeras que salió al mundo. Creo que fuiste de las primeras que fueron atendidas adecuadamente. No, atendidas médicamente sí, pero en tema social, y aquí hablamos, y acabo de tener un reel que se volvió muy viral por los privilegios. Muchas veces en México no estudian estos chicos porque llegan a una escuela pública, y no quiero decir que las escuelas públicas sean malas, pero tienen tanta saturación de niños que las maestras pues dicen, no, pues es que si ya veo en internet o en el libro o donde me digas que no va a poder, porque les digo que dice discapacidad intelectual grave,
dice con hasta letras fosforescentes en cualquier página de internet que lo vean, ¿no? Sí, ya está estigmatizada Ajá. la condición desde el inicio, desde el diagnóstico, ¿no? Entonces, pues lógicamente, la maestra, pues dice, no, pues, ¿qué le puedo hacer? Te lo puedo recibir porque, pues, sí, inclusión, pero ahí en la esquinita, ¿no? O pues, lo que pueda, pero no lo estimulan. Y en mi caso, estaba apenas empezando la estimulación temprana para bebés normales. Y mi pediatra le recomendó a mis papás, porque no la llevan a estimulación temprana, ¿no? O sea, apenas acababa de llegar. Ejercicios Sí, físicos. sí. No, nada especial. Cabe destacar, yo nunca llevé terapia especializada. O sea, terapia por el síndrome. Nunca tus papás buscaron a un terapeuta especializado, nunca buscaron un lugar. Ellos dijeron, me la voy a llevar a estimulación temprana general. En general. Y te funcionó. Sí, o sea, fue importantísimo porque pues empezar a justo estimular el cerebro y a yo adaptarme. Y algo que me funcionó mucho es ver a niños y ver cómo ellos usaban las manos, verlos yo y hacerlo yo. Porque pues me comparaba yo pues con la vida cotidiana. Entonces yo decía, bueno, pues si ellos agarran la pelota así, pues yo voy y la agarro así. Y por imitación. Ajá, exacto. Y en ese kinder que tenía estimulación temprana, después me inscribieron al kinder. Y pues era un kinder particular. Y fue de los primeros kinderes que dijo, órale, yo me aviento. Y justo me acabo de enterar hace poco que la directora de este kinder le puso a mi maestra que me iba a tener un grupo pequeño para que ella estuviera al pendiente de mí. Qué importante, porque fíjate que hablamos dentro de la discapacidad y la neurodivergencia de la falta de apoyo por el magisterio, Claro. todo, y la importancia, pero aparte aquí creo que el tema fundamental o lo que hace la diferencia es la calidad humana de la directora. El decir, te voy a dar un grupo pequeño para que puedas estar más al pendiente de ella, porque ella necesita más de tu atención. Ajá. Y pues sí, que conviva con otros niños, que juegue, que vea cómo los otros niños juegan, pero tú necesito que le estés al pendiente de esa niña. Y la verdad sí, o sea, estaba conmigo en todas las actividades de estimulación, pues estaba al pendiente, y creo que eso me ayudó bastante a pues a estimular justo mi cerebro, a mejorar la plasticidad neuronal, a mejorar mi coordinación en lo que se pudo, porque aún así a veces tambaleo, pero realmente pues me ayudó bastante a desarrollarme a la par de otros niños. Y pues creo que eso fue pues El lenguaje, Lía, ¿siempre pudiste comunicarte bien o también tuviste ahí como que trabajarle en el lenguaje? Tardé en hablar porque tuve paladar hendido. Ok. Me operaron el paladar junto con alguna cirugía de las manos. Y eso también es muy importante porque siento que me empezaron a operar las manos al año de edad, más o menos, entre el año y los 2 años. Entonces, que me operaran también el paladar en ese momento me ayudó mucho a que en el desarrollo del lenguaje, pues ya adaptarme al paladar nuevo y a evitar pues todas esas alteraciones que podrían ir con el paladar hendido, como pues la falta de pronunciación. Y pues también la estimulación que se me dio, creo que, y el convivir con otros niños y el darme a entender con otros niños. Y la imitación, Exacto. volvemos a la Sí, imitación. Sí. El quererte comunicar con ellos te fue llevando a que pudieras pronunciar, a que pudieras interactuar. Ajá, justo. Entonces, también es algo muy importante porque, por ejemplo, hay muchos chicos de los jóvenes que hablan, pero si no entrenas tu oído no se les entiende. Por esta parte, porque nuestra cavidad oral es muy pequeña comparada con la lengua. Entonces, eso hace, y aparte respiramos más que nada por la boca. Entonces, esto hace que, pues, haya, pues, falta de articulación, y si no se estimula, pues, por ejemplo, la familia a lo mejor los entiende, ¿no?
Entonces, bueno, pues sí te entendí lo que me dijiste, ¿no? Quiero agua, pues sí, toma tu agua, ¿no? Quiero comer, toma comida. Pero ya darte a entender con personas ajenas, pues porque no te van a entender tan fácil o que no tienen, o los niños, por ejemplo, ¿no? Que no tienen la paciencia, pues sí te obliga a estimular y a practicar. Entonces, pues igual, sí existe, por ejemplo, la terapia del lenguaje y creo que es muy buena. Yo no tuve, pero pues sí creo que fue parte de esa estimulación. Fue la gran maestra que te tocó y la directora que dijo, ¿sabes qué? Dedícate a ella. Vamos, a lo mejor no lo comunicó, no lo dijo, pero lo pensó, vamos a sacarla adelante y vamos a cuidar a Lía, ¿no? Porque a lo mejor también ella no sabía qué tanto necesitabas ni qué tanto podía lograr. No, claro. Pero con el simple hecho de tener la actitud de decir, vamos a cuidar a Lía, fue como que el momento que cambió tu destino, ¿no crees? Sí, uno de los tantos, pero sí, yo creo que ese fue el parteaguas de todo. Lía, ¿y tus papás? ¿Tus papás, cómo fueron contigo? ¿Cómo? Bueno, tienes a tu papá y a tu mamá. Sí. Okay. Sí, mis papás estuvieron juntos, soy hija única. Mi mamá fue más la de hospitales, la de buscar atención, la de la movida, todo lo que tú ¿a dónde la llevo? ¿Qué le hago? Vamos a Ciudad de México. Mamá cuidadora. Mi papá fue más, bueno, mi mamá empezó a trabajar cuando yo tenía 5 años. Cuando ya me instaló en el kinder y dijo, ya se aprende, y sí la atienden bien, y sí no pasa nada. Se fue más tranquila a trabajar. Se fue a trabajar y empezó a trabajar desde que yo tenía 5 años, en un trabajo bastante demandante. Entonces, mi papá, pues fue con mi abuela paterna, que mi abuela paterna era maestra. Entonces ella yo creo que desde que nací empezó también ella a investigar maneras de estimularme. También ella fue un pilar muy importante porque pues me enseñaba los colores, los números, las letras. Me enseñó a leer muy temprano, por cierto. Justo con esta maestra que te digo, yo me acuerdo y esa maestra les decía a mis papás, pero yo me acuerdo que yo escribía mi nombre en las hojas antes de que pasara ella a escribirlo. Wow. Entonces, pues sí, aprendí a leer, aprendí a escribir muy rápido por mi abuela. Y mi papá creo que hizo lo mejor que pudo. Creo que pues estuvo muy presente a lo que los recursos lo tenían y lo que se conocía en ese momento. Pero mi papá tuvo siempre la idea de criarme tradicional. Mi papá era de la idea de no tiene nada, ella puede. Ella, no, es que va a estudiar, no sé cómo, pero va a estudiar. Y aunque sí me ayudó porque nunca tuve la necesidad o la opción de decir no quiero, porque pues estudias o estudias. Fue más exigente en ese aspecto. Pero exigente, muy exigente, porque no existía la inclusión como hay ahora, ¿no? O sea, no existía de a ver qué necesita tanto de aprendizaje como emocional. Entonces, pues siempre me vieron como la niña fuerte, la niña que todo lo puede, la niña que se esfuerza, pero ¿qué crees? Eso me generó hoy ansiedad. Y tengo trastorno de ansiedad hoy. Por la exigencia. Porque hoy me exijo yo, me autoexijo, y a lo mejor hoy es de, bueno, no pasa nada, si aprendes un poco menos, o vas más lento, o tu capacidad física, más que nada, tu capacidad física va más lenta, no pasa nada. Pero yo me autoexijo mucho por esa autoexigencia de él. Entonces, pues no realmente fue una enseñanza, sí, ¿no? No es un modo de vida. O sea, no digo, ves que es por su culpa, no, porque pues era lo que él tenía en ese tiempo, ¿no? Pero creo que sí me impactó mucho en mi autoconocimiento y en saber quién es Lía. Porque Lía, pues, sí tiene una discapacidad. No tuve, fíjate, yo no supe que yo tenía discapacidad, el término discapacidad, hasta que yo lo investigué y hasta que yo empecé en esto. Creciste en un entorno lleno de amor, de inclusión y que en ningún momento te limitaron. Creo que eso también es súper importante, el que tú te hayas enterado ya adulta prácticamente. Pero fíjate que la discapacidad también es una identidad. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, aunque sí no me limitaron y aunque sí me dijeron, pues, como cualquier niño, vas a la escuela porque aprendes y porque tienes la obligación de ir y mi papá tenía mucho miedo y yo creo que es parte de todos los cuidadores. ¿Qué va a hacer si nos de mí cuando ya no esté?
O sea, yo creo que esa fue su parte de ella cuando yo no esté. Su solución, ¿no? Pues es que estudie para que tenga un trabajo remunerado. Y sí, o sea, claro que ayudó muchísimo, pero pues siento que yo no tuve esa identidad de tengo discapacidad y de aprender a quererme con discapacidad. Vamos a retroceder tantito con tu abuelita. Te enseñó a leer, te enseñó los colores. Entonces, ¿cómo eras la consentida de tu abuelita? Fui nieta única, sobrina única, hija única, entonces yo creo que ¿Tu yo... único hijo tu...? No, tiene 2 hermanos. Ok. Pero no tuvieron hijos en esa época. Entonces, pues sí, ella tenía todo el tiempo para mí. Wow. Qué bendición ella. Sí. Y ella te enseña a los colores. ¿Ella vive aún? No, ella falleció hace 5 años. Y te vio estudiando medicina. Falleció cuando yo estaba en 2º año de medicina. ¿Y qué te dijo cuando entraste a la carrera, Lea? Platícame. Fíjate que esa familia es muy compleja porque nunca le gustaron los médicos. Ok. En general. O sea, ni para una gripa, ni para un dolor de panza, ni para nada. Para ellos, el que me operaran era muy complejo, porque pues no estaba en su idea, ¿no? El convivir con médicos, el estar en un hospital. Mi abuela también yo creo que fue un pilar muy importante porque se quedaba conmigo en las cirugías a cuidarme para que mis papás fueran a descansar. A pesar de su creencia, Sí, a pesar sí. de no me llevo Sí. con médicos, lo importante que eras para ella al estar ella ahí presente, ¿no? Pero cuando yo decidí estudiar medicina, pues sí fue un conflicto porque pues no era lo que pensaban. O que le hubiera gustado Ajá. para ti. Sí, eso por su idea, ¿no? Ujú. Entonces, no me dejó de apoyar, al contrario, iba por mí a la universidad, comíamos juntas varias veces, pero sí fue como que ya no, como que para ella fue, ya no, o estamos perdiendo cosas en común, porque ni ella quiso ceder a aprender más de la medicina, y pues mi mundo era medicina. Entonces, como que el tema de conversación sí fue más complejo. Me tienes embellecida escuchándote por tu sabiduría, el conocimiento, todo lo que ya has logrado, Lía. ¿En algún momento te diste cuenta de niña, adolescente, adulta, todo lo que ibas logrando? ¿Cómo fue tu adolescencia? Fíjate que no me di cuenta porque o sea, te lo vuelvo a comentar, para mí nunca me dijeron que, o sea, yo veía a una persona con discapacidad lejos, allá. Nunca era así como de, eh, yo pertenezco ahí. Y eso, pues, me hizo sentir que yo, o sea, que lo que yo hacía era lo que todo el mundo debía de hacer, ¿no? Lo que... O sea, tampoco te detuviste a pensar todo lo que estoy logrando. No, porque pues Para ti era algo normal. lo que todos logran. Tener que estudiar, Sí. tener que sacar buenas calificaciones. Ajá. Bueno, me voy a regresar antes. Después de ese kinder, bueno, antes. Terminé con esta maestra que me quiso mucho, que nos quisimos mucho, y mis papás me cambian de escuela a otro kinder, porque yo tengo una prima que se llama Ana. Ella es 4 meses más chica que yo, y fue mi compañera de juegos, y mi compañera de aventuras, y va a salir mucho en la historia porque fue mi sostén. Ok. Aunque ella nunca se dio cuenta, porque nunca le conté, porque nunca yo supe, fue mi sostén para aprender a ser una chica. Y bueno, me meten con ella al kinder donde ella iba a ir. Y pues todo iba bien. La idea era que creciéramos juntas en la escuela y que ella me acompañara pues en tema social. Pero meses después, bueno, yo era, como yo no sabía que yo tenía limitaciones, pues yo decía, pues yo lo puedo todo, ¿no? Y un día nos sacaron en esa escuela a darnos vueltas. Así, nos agarraban de las manos y nos daban vueltas. A girarla, Ajá. como avioncita. Ajá, ándale. Yo tengo fusionados los hombros, no me pueden hacer eso. Ah, ok. Entonces, pues, estaba prohibidísimo. Pero Lía dijo, yo sí puedo. Miss, deme. Porque yo era bien aventada. Pues que me dan vueltas. Ana no quería, Ana es más tímida. Pero pues yo sí, órale, si ella no quiere, yo me
me sacrifico por ella, pues me luxaron el hombro. Y pues fue muy, pues muy preocupante y se enojaron mis papás porque no, o sea, obviamente los maestros sabían de mis limitaciones, pero creyeron más en una niña de 4 años que... Quisieron hacer feliz a la niña, que se integrara al juego y no se detuvieron a pensar en la consecuencia. Ajá. Entonces me sacan de ahí y me regresan al kinder anterior. Y por ese incidente. Por ese, sí. Y ya de ahí crecí en el kinder anterior, termino el kinder y ahora era el momento de entrar a la primaria. Y resulta y sucede que había un grupito de mamás, mi mamá ya trabajaba y mi papá se llevaba mucho con las mamás de los niños de kinder. Y ese grupito con el que se llevaba, encontraron una escuela, una primaria, en ese tiempo era nada más primaria, que tenía mucho prestigio en mi ciudad. En mi ciudad tenía 1 año de haber empezado, pero había otro plantel aquí, en la Ciudad de México. Era de las mejores escuelas. Pero en mi ciudad estaba chiquita, tenía 1 año, era solo un edificio circular y en medio del patio, y no tenía escaleras. Wow. Entonces, pues, mis papás dijeron, pues hay que ir a verla, porque, pues... La funcionalidad es adecuada para mí. Y aparte, muchos de mis compañeritos iban a ir ahí. Yo no iba a ser la nueva. Entonces, pues, había que aprobarla. Llegamos a la escuela, mis papás hablan con la directora y la directora les dice, pues miren, nosotros no tenemos personal capacitado para incluir. Nosotros somos una escuela de prestigio, tenemos un nivel de inglés, tenemos un nivel académico, queremos, esta escuela, aunque está chiquita, queremos llevarla a lo mejor. ¿Lía puede entrar? Sí puede, pero sí da el ancho. Sí, te iban a evaluar antes de poder ingresar. No antes de poder ingresar, sino en el transcurso. Ok. Nos hicieron un examen de admisión. No sé qué le preguntarías a un niño de 6 años en un examen de admisión, pero no. Absurdo. Pero pasa, existe. A todos, no nada más a mí. Y pues quedamos y entró a preprimaria porque el inglés, decían que íbamos mal en inglés, todos los de mi kinder. ¿No habían llevado inglés en la escuela? Sí, era bilingüe. Pero para ellos el nivel de inglés no era el suficiente. No sé cómo evalúas a un niño de 6 años en inglés, pero pues nos pasamos a preprimaria, no pasa nada. Pero lo padre es que empecé a crecer con los mismos compañeros que ya venían conociéndome. Claro. Entonces... Tampoco te sentiste excluida, ni criticada, ni juzgada. Y más que nada tenía 2 amigas, Ivana y Brenda, que desde el kinder iban conmigo, se reforzó nuestra amistad en la primaria y crecimos juntas. Entonces, creo que pues sí, nunca me sentí excluida, nunca hubo bullying. ¿Y en la secundaria? Nunca hubo bullying, jamás en mi educación. En ese colegio estudié primaria, secundaria y prepa. ¡Wow! Creció. O sea, creció el colegio y tú seguiste en el colegio. Sí. Se iban integrando nuevos compañeros, empezamos a ser amigos y todo normal. Yo siempre fui muy introvertida, como que no sabía, pues por mi condición, yo creo que también porque mi familia no es muy extrovertida, entonces no tenía como de dónde ver. Ana, que aunque ya no seguíamos en la misma escuela, seguíamos juntas en la casa, entonces tampoco era muy extrovertida, al contrario, era más introvertida que yo. Entonces yo como que no sabía mucho hacer amigos y sí me costó en ciertas ocasiones acercarme a los grupos. Muchas veces jugaba sola, no porque me excluyeran, sino porque yo me alejaba. Ya después vamos a ver, recientemente me diagnosticaron autismo y siento que también va por ahí, como que muchas veces yo me intentaba regular lejos, como que me saturaba del mundo y me iba a una esquinita yo sola a jugar y me encantaba, y como siempre fui hija única,
pues yo nunca le vi el problema de nada. O sea, como que, pues me gustaba y hasta yo pensaba solita, ay, ¿con qué voy a jugar hoy? Además, no tenías un referente de Ajá. cómo era convivir Sí, con no. familia, con hermanos. No. A ver, Lea, ¿cómo que eres autista? ¿Te diagnostican autismo a qué edad? Hace 6 meses. O A sea, los 25 años. 28 tengo. Tienes 28 Sí, años. a los 27. A los 27. ¿Y cómo fue que llegaste a buscar ese diagnóstico? ¿Quién te dijo? Platícanos. Ya en mi activismo, y ya empecé yo, bueno, a hacer videos en redes sociales, a contactar a más personas, a entender el mundo de la discapacidad. Y me empecé a dar cuenta justo que yo me saturaba mucho de los ruidos y como que y por ejemplo, si la ropa me incomodaba, si todo me apretaba, era tanta la saturación que muchas veces me enojaba, gritaba a los 18 o 20 años, gritaba, me enojaba mucho. Tenías cuestiones sensoriales. Ajá, Y sí, tratabas de regularte, gritar. ajá. Y pues mi familia no lo entendía, entonces yo pasaba por la berrinchuda, ¿no? Ujú. Y empecé justo a leer más y a darme cuenta justo de esto, ¿no? Que muchas veces pues me perdía yo en la clase, yo entendía muy rápido las cosas. Como que a la primera explicación de una clase yo ya la había entendido y si le seguían redundando en el tema y hasta la fecha, como que me voy, me distraigo y prefiero hacer otra cosa y acomodaba mis colores y los sacaba, los volvía a acomodar. Y pues, y justo esa parte de soledad y de, ay, ya me harté de todos, bye. Y me aislaba. El aislarte, Sí. el hacer tus cosas Ajá, sola, sola. totalmente. Ajá. El hablar sola, pues sí, como que toda esa parte que empecé a leer, pues dije, no, pues puede ser, ¿no? Y sí, llevé proceso con 2 neuropsicólogas y las 2 coincidieron. Y enmascaro mucho. El autismo en mujeres no se diagnostica porque se enmascara mucho y eso causa más desgaste. Así. Entonces, por ejemplo, en las fiestas era así como de, ay, cómo interactúo e imitaba. Siempre imité. Ujú. Y yo pensé que era porque yo no tenía experiencia En ese aspecto, en ese ajá, contexto del momento, ¿no? sí, porque mi vida social pues va muy lenta al compararme con otras jóvenes. Entonces yo pensaba, pues es por eso, pero no, bueno, sí, pero también era porque pues mi interacción social es muy difícil. O sea, el interactuar con personas se me hace muy difícil y muy desgastante. Entonces, aunque lo hago, sí trato, o sea, sí tengo que recargar pilas después mucho tiempo para volver a empezar, ¿no? Por ejemplo, y justo ya en la residencia fue la que me animó a buscar, me animé a buscar el diagnóstico porque justo un viernes, saliendo ya del hospital, estaba mi familia materna en casa, en Toluca, llegué a Toluca después del tráfico, después del hospital, después del tráfico, después de todo, y, Esté saturada. y les grité, y hice otro meltdown, se llama, ¿no? Y cuando hice esto dije, no, o sea, no es madurez porque soy madura, o sea, no es berrinche, es algo más. Sí, llegaste Ajá. saturada, sobrepasada, sobreestimulada, Ajá. ¿no? Digo, también, por ejemplo, yo trabajo en pediatría, entonces, pues hay niños llorando, hay niños gritando, me saturo más. Entonces, justo yo creo que todo eso fue aprendizaje y ahí fue cuando decidí ir al proceso de evaluación. Y pues sí, salí que soy autista y pues sí, que me cuesta mucho entablar relaciones sociales. Socializar. Ajá. ¿Cómo fue que decidiste estudiar medicina? ¿Qué fue lo que dijo en ti? Quiero ser médico. Ujú. Desde chiquita siempre me gustaron los programas médicos. Otra cosa, intereses restrictivos. Sí. El APERT es mi pasión en la vida. Desde que yo tuve una computadora, yo busqué síndrome de APERT. Y empezaste a investigar. Y empecé. Y yo entendía, o sea, yo empecé a entender todo esto que te platico. No lo sé por genética, lo sé desde antes. En genética solo pulí la forma de hablar, Eres extraordinario. pero lo sé desde antes. Entonces,
pues yo empecé a buscar, a leer, y me encantaba y me podía pasar horas viendo videos, todo esto. Y me empezó a gustar mucho ver programas médicos, de esos que pasaban de documentales. Y ya cambié las caricaturas por esos programas. Y ya más grande, ya en la prepa, ya era el que vas a estudiar, encontré que todo el estudio de esas condiciones, pues se llama genética. Y dije, pues, quiero hacer eso, o sea, quiero aprender toda mi vida de cómo se heredan las condiciones, de cómo un niño puede nacer. Como un gen fusionándose sí. con otro. En mi caso, nos dimos cuenta de que soy mamá de un niño autista. Mi esposo es autista y yo tengo TDAH. Entonces, obviamente, en la fusión de los genes, tuvimos un niño autista con TDAH. Entonces, ahí está. Sí, entonces yo decía así, eso es padrísimo, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasa que una cosa microscópica te puede dar toda una característica? Y que además mucha gente no se ha querido involucrar en eso, porque en este caso en el autismo no se sabe realmente por qué es el autismo. Y especialistas como tú, con investigaciones, nos pueden dar una respuesta que estamos buscando desde hace décadas, ¿no? Sí se han encontrado genes que son causantes, y muchos han encontrado justo eso, que al diagnóstico del hijo se diagnostican a los papás. Sí, es correcto. Los famosos diagnósticos tardíos en autismo en los padres, ¿no? ¿Y encontraste alguna limitante o alguna barrera que te dijera, no, tú no puedes estudiar medicina, tú no vas a ser médico, o que llegaste y dijiste, oiga, yo que tuviste que presentar algún examen de orientación vacacional? ¿Cómo fue ese proceso, Lía? Platícame. Pues mira, yo empecé a ver cómo se estudia genética y me dijeron 3: química, farmacobióloga, biología o medicina. Las primeras 2 es estar en un laboratorio. La medicina es estar con pacientes. Y yo quería estar con pacientes. Entonces dije, pues medicina. En la prepa sí nos hicieron test vocacionales, salía medicina a gritos, pero yo sí dudaba, o sea, yo sí decía, pero sí podré, y todo el mundo, ¿no? Es que medicina es muy difícil, es que pues hay que dedicarle mucho tiempo, ¿a poco sí vas a poder? Pero pues me daba miedito, pero dije, va. En mi ciudad está la Universidad del Estado y estaba en ese tiempo, y 2 universidades privadas para estudiar medicina. Bueno, antes esto. En mi prepa, que ya era una prepa de prestigio, o sea, ya era la prepa, o sea, ya todo el mundo, todos los que salían de ahí eran brillantes. Uh-huh. Y todos les daban becas para venirse a estudiar a la Ciudad de México, a las universidades privadas mejores del país. A mí me costó mucho trabajo en tema de autoestima, porque yo no me sentía en ese momento capaz de ser independiente, como para venirme a estudiar a la Ciudad de México sola. Sin mamá, sin papá, sin tíos. Uh-huh. Entonces, pues no me vine, y me tocó, o las únicas universidades que había, pues eran chiquitas, ¿no? No era lo grande que se esperaba en la prepa. O lo que tú. No, pero lo que era socialmente. Ok. O sea, uh-huh. Yo no tenía tanto esa predilección, pero era lo social. Y yo siempre quise encajar. Entonces para mí fue muy difícil decir, no, ¿qué creen? Yo me quedo. Y aparte en esa universidad que nadie conoce, en esa, yo no quiero. No, yo quiero, porque okay. No había otra, porque no me podía yo ir. Entonces, ¿quieres estudiar medicina? Sí, pero es ahí. Entonces, fue complicado emocionalmente para mí, pero bueno, no había de otra. Y en esa universidad, el director me dijo, tú no puedes estar aquí. ¿Cómo? O sea, fue la primera vez que te topaste con la discriminación. Sí, la primera. Y pues no sé cómo se armó un comité, o el director armó un comité de varios doctores de ahí, para decidir si yo era capaz o no. Se armó el comité, todos votaron que sí, menos él. Wow. Entonces él accedió. La diferencia, fíjate qué importante, Elia, la referencia de un extraordinario ser humano, la directora de tu preescolar,
con un hombre con falta de empatía, sentimientos y sentido común, director de una universidad. Exacto. Qué constante en tu vida, ¿no? O sea, qué importante la diferencia, pero qué bendición que de inicio tuviste tanto apoyo, porque ya de adulta como que sabes manejarlo, ¿no sientes que supiste manejarlo? Pues fue complicado porque te digo que yo nunca me había visto como diferente. Okay. Yo sabía que era diferente físicamente, pero yo no sabía que la gente me veía incapaz. No cabía por mi cabeza. Fue el primer shock que tuviste que vivir. Porque bueno, cabe destacar, antes de la universidad, yo era amada en mi colegio. Amada. Yo, de ser si pasa, esa directora me amó. Me abrazaba cada que me veía, todas las maestras me adoraban. Y es una luz muy bonita, sí. Muy bonita, tienes un aura muy bonita. Y en la prepa me pidieron hacer un proyecto de labor social, bueno, a todos, ¿no? Porque como éramos niños privilegiados, pues realmente teníamos que aprender a ver la necesidad de las personas. Y se me ocurrió hablar por primera vez de APRED en mi escuela. Yo nunca había dicho que tenía APRED. Los maestros lo sabían, pero yo no había dicho. Y hice el primer encuentro APRED en México con 40 familias, con ayuda de mis compañeros. Wow. Y con ayuda de mi colegio. Y ahí empezó tu activismo. Antes, pero ahí empezó como que lo fueron. Ajá. Porque, ya formalmente. Ajá, sí. Y obviamente pues terminé la preparatoria aún más reconocida. Fue la primera vez que me reconocieron por algo que yo hiciera y no solo por ser la niña del esfuerzo. A mí siempre me conflictuó el ser la niña del esfuerzo porque yo no sabía de qué me estaba esforzando. O sea, yo decía, pues es que lo hacen todos, o sea, todos hacen lo mismo. Porque yo no sabía que para mí era esperado ser o hacer menos. No hacer. Ajá. Más bien sí, no hacerle. Te topas con este director, cruzas la carrera y culminas la carrera. Ajá. ¿Tuviste alguna palabra del director? ¿Algún acercamiento? No, porque se fue antes de que yo acabara. No supo que yo acabé. Bueno, no sé si supo, pero ya no. Cambiaron de director. Sí. ¿Y el nuevo director fue empático? Mira, como llegó la pandemia, okay, la mitad de mi carrera la hice en línea. Uh-huh. Entonces, pues ya no tuve contacto tan cercano. Uh-huh. No, ya no hubo ningún otro evento, pero de discriminación, pero tampoco hubo un acercamiento. Entonces, normal, o sea, sin problema, terminas la carrera y ahorita ya la especialidad es genetista. Ajá. ¿Cuánto tiempo te falta para culminar genética? Son 3 años. ¿Es genetismo? ¿Está bien? Médico genetista. Y la especialidad es genética médica. ¿Cuánto tiempo te falta? 2 años. Voy a terminar en marzo mi primer año y serían 2 años más. ¿Cómo te sientes, Lía, de ser tan extraordinaria? ¿Qué se siente ser tan extraordinaria? La salud mental me ha afectado mucho. Te digo, pues tengo trastorno de ansiedad. Tuve depresión desde el internado. El internado es el periodo que hacemos todos los médicos. El más difícil, que a donde muchos te dicen, me tiro a la toalla o culmino mi carrera. Es un año, pues, de estar haciendo guardias por primera vez, de enfrentarte a no saber nada, a hacer el bote de basura, o peor, porque pues en medicina las jerarquías son así. Pero al creer o sea, tienes que creer en ti cuando nadie más cree en ti. Y me costó mucho, me dio depresión. Desde ahí sigo luchando con la depresión. Me dio ansiedad. Entendí por qué era la ansiedad, por esta autoexigencia que tuve toda mi vida. Y pues sí, creo que apenas estoy aprendiendo a creer en mí y en mi potencial. Y a reconocerte como autista, con una condición. Y también eso es importante. Y yo lo único que te puedo aconsejar que lo hagas desde el amor propio, desde todo lo que has logrado, porque a veces no nos damos cuenta, Lía,
de todo lo que nosotros mismos podemos irradiar energéticamente. Y tú eres un ser humano de luz extraordinario, créetelo. Y si la salud mental es importante, tienes que estar completamente segura de que eres extraordinaria. Lía, estoy sumamente bendecida de haber platicado contigo, de tenerte aquí en Vidas Atípicas, y créeme que me dejas unas enseñanzas increíbles. Y creo que detrás de ti hay una mamá extraordinaria, una familia increíble. Eres muy bendecida, Lía. ¿Qué te gustaría decirle a las personas con discapacidad o neurodivergencia? ¿Qué mensaje te gustaría enviarles? Que alcen la voz, que luchen, que exijan, que exijan un lugar, porque también nosotros pertenecemos a este mundo. Y sí, habrá para quien podría verse más fácil, o podríamos comparar mucho, porque somos seres humanos y comparamos, pero justo creer en nuestro potencial y saber hasta dónde podemos llegar nosotros y seguir adelante, a seguir luchando, ¿no? Y a que si se cierra una puerta, se va a abrir otra más. Yo siempre digo, habrá mucha gente mala, pero creo que hay más gente buena. Solo hay que saber buscarla. Y gente dispuesta a ver más allá de la apariencia y de las capacidades aparentes. Así es, Lía. Muchísimas gracias por compartirnos tu historia, por ser tan extraordinaria. No me voy a cansar de decirlo. Muchísimas gracias. Dedicamos este episodio a todas las personas que viven con Napper. Aunque en México son muy poquitas, quiero que sepan que son muy importantes para nosotros y para Vidas Atípicas. Gracias por estar con nosotros. Suscríbanse, mándenos sus comentarios y por favor sigan a Lía. Vamos a poner sus redes sociales. Hace unos videos padrísimos. A mí me encanta verla y por favor no se pierdan cada episodio de Vidas Atípicas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hay caminos que no todos ven, luchas diarias que se llevan en la piel, manos firmes que no sueltan el amor, corazones llenos de valor. Cada historia es luz en la oscuridad, cada lágrima enseña a volar. Vidas atípicas, fuerza sin igual, voces que transforman la realidad, resiliencia que florece al caminar, amor que no se cansa de luchar. Vidas atípicas, red de contención, abrazando el alma en cada canción, porque juntos podemos sanar y al mundo entero sensibilizar. Madres valientes, guerreras de fe, dejen esperanza aunque duela el ayer. Neurodivergencia es otra forma de brillar, diversidad que nos enseña a amar. No es carga, es amor profundo, es cambiar la mirada del mundo. Vidas atípicas, historias de verdad, semillas
dosis de empatía y humanidad. Vidas atípicas, fuerzas sin igual, voces que transforman la realidad, resiliencia que florece al caminar, amor que no se cansa de luchar. Vidas atípicas, red de contención, abrazando el alma en cada canción, porque juntos podemos sanar y al mundo entero sensibilizar.